mandará el respectivo grabación de la clase de hoy y por ende no se va a ponderar la asistencia para que no sean perjudicados los estudiantes, doctor. Ya, bueno, entonces los chicos no han podido ingresar por la capacidad. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos este tema. No sé si hasta cuándo estará el Jefe, es conflicto, normal que no se porque escuche. necesitamos la presencialidad. A ver, vamos a ver. Ya, Mentira empecemos era, la no clase se entonces, escuche, ya puta, que no. Pero no se escuchaba, no se escuchaba. no están todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Me escuchan, compañeros? Sí se escucha, Sí, se doctor. escucha, doctor, se lo escucha. Sí, Fuerte y no, claro. no se escucha absolutamente nada. Ya. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la... ¿Qué número de tema sería? El tema número 6, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a hablar sobre la identidad y vamos a hablar de la identidad e identificación de las personas. Miren, las personas físicas o individuales, ¿no?, adquieren desde su existencia legal una identidad, pero una identidad propia que constituye en un atributo de la personalidad. La personalidad necesariamente tiene que ser identificada. La persona es parte de su identidad, porque habíamos dicho que la personalidad es la cualidad jurídica que tiene una persona, que lógicamente esa cualidad se convierte en una naturaleza de carácter público. ¿Por qué? Porque es un derecho subjetivo público y no privado. No es como si tú quieres, tienes tu identidad. Si tú no quieres, no tienes, no hay ningún problema. No, es de carácter público. En otras palabras, es de carácter obligatorio que todos tengan una identidad, ¿no? En toda sociedad organizada, desde tiempos primitivos, ¿no?, siempre se ha visto la manera de cómo ordenar la identidad. Por eso es que se han creado órganos públicos. ¿Para ¿Eso qué? es Para que multijugador? estos órganos sean encargados de verificar, de registrar y certificar la identidad de cada persona. Porque es importante. ¿Por qué? Porque a la persona que se le identifica se les reconoce derechos, se les reconoce las obligaciones. Entonces, cuando uno no tiene identidad, no va a poder adquirir esos derechos que la ley otorga. Entonces, es de carácter público y obligatorio No es para todo multijugador, ser creo. humano. Porque en el Coño, mundo no yo existe una también. persona que no tenga identidad. Tiene que tener identidad. Ahora, ¿qué es? Cuando hablamos de identidad, tenemos que ver un breve concepto. Para hablar de identidad, podemos decir que la identidad Buen necesitamos día. hacer referencia de aquel conjunto de elementos Rico Judó. somáticos, psíquicos, jurídicos, que hace posible que una persona sea uno mismo y no otra. Por eso es que se toma estos elementos para identificar. ¿Qué elementos? Elementos somáticos, elementos psíquicos y jurídicos, ¿no? Y eso hace posible que una persona sea uno mismo y no sea otra. Por eso es necesario comprender. Ahora, etimológicamente, la palabra identificación proviene de un verbo, el verbo latino, que se refiere a la palabra identificare. ¿Esto qué significa? Comprobar. Significa hacer patente la identidad de alguien o de algo.
Por eso es que este término es muy importante. La identificación es la demostración o la comprobación. ¿A través de qué? A través de los medios idóneos que establece la ley. ¿Cómo vamos a identificar a la persona? Claro, a través de esos medios idóneos que la misma ley provee. Entonces, miren, la identidad tiene elementos esenciales, como por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos esenciales? El nombre completo. Todos tenemos un nombre. Un nombre completo nos referimos a que debemos llevar los apellidos paterno y materno, seguido del nombre. Uno puede tener un nombre, dos nombres, tres nombres, pero los apellidos de los padres también. Eso implica ese nombre completo. ¿Por qué todos tienen ustedes hoy un nombre? Y todo ser humano tiene ese nombre completo. Ya no hay esa restricción que solamente en el pasado los nombres, los pronombres, ¿se acuerdan? Habíamos hablado en el tema 2 de que eran algunas distinciones que les daban. Por ejemplo, llevaban un solo nombre, Abraham, Herodes, el Grande, y así podríamos ver denominativos, pero a esos denominativos se les ha ido agregando el apellido, el origen de qué familia. El derecho ha ido evolucionando con el propósito de tener una identificación exacta y completa de cada individuo. Por eso el nombre completo tiene su importancia para el derecho. Pero no solamente el nombre, otro de los elementos esenciales es su domicilio, donde esta persona realiza sus actividades principales, su domicilio, donde se le puede ubicar a esta persona, donde reside esta persona. Entonces el domicilio también es un derecho de la personalidad en la que forma parte de la identidad de la persona. Todos tenemos un domicilio, ¿no? Nadie puede decir, yo no tengo. Ahora es verdad que a veces hay personas, diremos personas como los gitanos que van de un lugar a otro. Hasta ellos tienen un domicilio. ¿Cuál será el último lugar donde estas personas se encontraban? Entonces, el domicilio, que también en su momento lo hablaremos más con mayor explicación y detalle. Otro de los elementos es los rasgos somáticos que la persona tiene. Esos rasgos que uno puede identificar, la nariz, los ojos, el color de la piel, cabello, ¿no? Las cicatrices que uno puede tener. Entonces, esos rasgos que también ayudan en la identidad, en la identificación de la persona. Otro elemento también importante es el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento también es otro elemento para identificar dónde ha nacido, en qué lugar, porque el lugar de nacimiento te genera el derecho a la nacionalidad. ¿De dónde naciste tú? Territorio boliviano, serás boliviano. Territorio argentino, serás argentino. Y así sucesivamente. El lugar de nacimiento, que también es otro de los elementos esenciales para identificar la nacionalidad de la persona. Otro elemento es el estado civil, del que ya habíamos hablado. Las personas pasamos por una sucesión de estados. Primero, nacemos con un estado civil de solteros. Luego pasamos a un estado de casados, ¿no? Ahí nos mantenemos. Pero también puede cambiarse ese estado, sí, tal vez a un estado de divorciado. Como también por fuerza de la naturaleza o por situaciones de la naturaleza puede uno cambiar de estado a ser viudo. Pero tienes un estado. Y ese estado hace también posible identificar a la persona. Otro de los elementos es el sexo. Sexo masculino, sexo femenino, que reconoce la ley y que reconoce la ciencia y la biología. Entonces, miren, ahora ya hay inventos, ¿no? De que uno se siente mujer, uno se siente varón, bueno, uno se siente animal, pero el sexo prácticamente desde el punto de vista natural, de la naturaleza, podemos entender que hay varón y hembra, o mujer y varón. Esos sexos implica para identificar a la persona el sexo. ¿Es varón o es mujer? No hay un sexo mixto. Otro elemento también es la profesión.
La ocupación, ¿qué profesión tienes? ¿Qué ocupación? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu dedicación habitual? Y claro que esa dedicación habitual tiene que ser lícita, tiene que ser provechosa, tiene que ser constructiva, que aporte a la sociedad y no destructiva. No vamos a decir mi ocupación. ¿Cuál es tu ocupación? Cogotero. O sea, ¿será algo productivo? Es un delincuente. Entonces eso no sirve de oficio o de profesión. ¿Me entienden? Entonces, miren, la profesión o el oficio implica contribuir para el desarrollo de sí, de la familia y de la sociedad. Por eso se identifica quién es este comerciante, abogado, arquitecto, médico, ¿qué más? Alguna más rama técnica, pero algo provechoso. Luego tenemos también otro de los elementos que sirve es las impresiones digitales. Las impresiones digitales, chicos, también es importante porque en el mundo entero se entiende que nadie tiene las mismas huellas digitales. No hay en el mundo entero que las huellas tenga otro igual que las tuyas. Así como las hojas de los árboles son diferentes de una de las otras, las huellas también tienen diferencia en sus crestas, ¿no? Ahí en sus surcos, que hubiese querido que estemos en clases para compartir algunas diapositivas para ver las huellas digitales, que es la mejor medida de seguridad para identificar a las personas, porque el nombre pueden inventar, el domicilio pueden inventar, el lugar de nacimiento pueden inventar, la nacionalidad pueden suplantar, pueden inventar, el estado civil, el sexo incluso se puede variar, ¿no? Con tanta situación que hay. La profesión, pero lo que nunca van a poder cambiar es las impresiones digitales, las huellas digitales, porque son únicas en cada ser humano. Entonces las impresiones son una mayor medida de seguridad para identificar con exactitud, con precisión a la persona. Luego vienen las firmas y las rúbricas, que también pueden ser suplantadas, falsificadas. Pero las firmas, las rúbricas de una persona expresan su identidad. Y además, las firmas también hacen posible de asumir responsabilidades en la celebración, ya sea de actos administrativos como actos jurídicos, que seguido de esos actos están estampadas las firmas y las rúbricas como una señal de aceptación de aquel acto o de aquella responsabilidad. Entonces, miren, vemos esos elementos de la identificación. Ahora, ¿qué intereses se pueden tener? Los intereses de cada persona de individualizarse como tal, ¿no? Es para no causar ningún tipo de confusión con otras personas. Se busca individualizar como tal y no para lograr una confusión con otra persona, como a veces suele suceder. Uno puede ser parecido, pero no es él. Solo se parece, tiene su propia identidad, su propia identificación. Entonces, el interés del Estado es que tiene el poder y deber de ¿qué? De determinar la identidad de cada una de las personas que viven en el territorio. Es un deber del Estado. Y él tiene que utilizar para ello las leyes, instituciones que puedan identificar a los ciudadanos, ¿no? Ese es interés mayor del Estado, de controlar. Por eso es que el Estado a veces incluso hace el censo, ¿por qué? Hace el censo, ¿por qué centraliza la información de las personas, su identidad, para ejercer los derechos, como acabamos de ejercer un derecho político de elegir a nuestras autoridades del municipio, gobernadores, incluso a nivel nacional? Entonces, miren, tiene su importancia, tiene su interés. El interés de terceros también es necesario. ¿Por qué? Porque para cumplir ciertas determinaciones, ciertas obligaciones, ciertos derechos, ¿no? Cuando una persona realiza algunos
aspectos de interés social, de interés jurídico y de interés, diremos, familiar. Entonces, miren, la identidad lógicamente tiene interés como individuo, tiene interés el Estado, pero también hay intereses de terceros, de terceras personas. Ahora, la identidad en el plano jurídico, ¿no? Las personas realizan hechos y actos. Nosotros como ciudadanos estamos sometidos a realizar una serie de actos, hechos jurídicos de trascendencia como no. Entonces, en el plano jurídico es necesario que la persona sea identificada. ¿Por qué? Porque es ahí donde se identifica a la persona para saber quién ha realizado ese acto, quién ha realizado ese hecho. ¿Por qué? Porque eso puede traer reconocimientos, como puede traer responsabilidades. El hecho, el acto que uno realiza puede ser aplaudible, puede ser saludable, puede ser reconocible, pero también puede ser censurable, puede ser también de responsabilidad. Y para premiar o castigar, necesitamos identificar a la persona. ¿Quién es el que ha realizado ese hecho? ¿Quién es el que ha realizado ese acto? Por eso es importante para el derecho establecer la identidad para efectos de responsabilidad. Ahora, también vemos que en la identidad surgen problemas. Hay problemas de identificación. Por ejemplo, la simulación de la identidad. Hay gente que se presta a simular, a falsificar, a suplantar la identidad. ¿Pero con qué fines? Puede ser con fines ilícitos necesariamente. Porque una persona que no tiene nada que ocultar, simular, entonces no tiene por qué ocultar su identidad. Pero hay gente que sí puede simular una identidad, sí puede ocultar con el fin de establecer actos ilícitos, usar nombres falsos, usar documentos ajenos, usurpar, ¿no? Responsabilidades, de tal manera que la simulación para el derecho representa un problema. En otras palabras sencillas, hay gente que se ocupa de falsificar identidades, suplantar para beneficio propio, ya sean estos de carácter económico generalmente, que constituyen en cometer falsedades. Hay falsedad material, falsedad ideológica. Entonces, miren, es un problema, sí, pero para efectos de identificar, el derecho se ocupa, pues, de establecer la verdadera identidad de las personas. También la ocultación o la disminución de la identidad es también provocar rasgos, ¿no?, fisonómicos a través de disfraces, cambios, como se puede hacer. Una persona puede tratar de ocultar su identidad, puede tratar de disminuir su identidad, cambiando sus rasgos, sometiéndose a operaciones. Ahora que vemos que la medicina tanto ha avanzado, la tecnología, en la que uno puede nomás hacerse operaciones, ya sea de la nariz, ya sea de los labios, de la mejilla, de tantas cosas. Entonces, ¿con qué fin? Muchas veces por ocultar. Otras veces por embellecerse, ¿no? Las mujeres especialmente se arreglar la nariz, se hacen arreglar los ojos y todo lo que pueden. ¿Con qué propósito? De tener mayor belleza, ¿no? De tener mayor atractivo. Los hombres también se hacen arreglar allí, ¿no? Sus operaciones de la nariz. ¿También para qué? Para tener una mejor impresión de belleza. ¿Es posible? Es posible. ¿No está prohibido? No. Pero si uno lo hace con fines de causar fraudes, causar y ocultar su verdadera identidad, eso sí es sancionable. También vemos, miren, esta atribución indebida de la identidad busca causar confusión de manera deliberada, ¿no?, para no asumir aquella responsabilidad. En el mundo litigante, vemos hoy en día que la gente
inescrupulosa, delincuencial, se dedica a falsificar cédulas de identidad, poniendo sus fotos con cédulas de identidad de otras personas para celebrar actos jurídicos como ventas, hipotecas, préstamos, ¿no? Y luego que celebran estos actos, sorprenden la fe de las autoridades como el notario, de fe pública, como registros de derechos reales, y logran vender y luego desaparecen. ¿Quién ha vendido? Pero este señor ha vendido, aquí está el nombre y la cédula de identidad. Pero se ve la foto y dice, pero yo no soy, mire, yo soy esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Que le han falsificado su carnet y como consecuencia de ello aparece su bien vendido o sus bienes comprometidos. Usan para esos fines, ¿sí? Se dan modos. Hoy en día incluso por los medios de la tecnología incluso vemos que ahora las cosas se facilitan por la tecnología, ¿verdad? Vemos ahora con tanta facilidad que se pueden crear videos, se pueden crear voces con la inteligencia artificial, ¿no? La delincuencia, claro que también va creciendo con estos medios. ¿Por qué? Porque pueden tranquilamente suplantar personas, simular identidades, ocultar la identidad y todas esas cosas. El que oculta, el que simula, el que cambia la identidad siempre va a ser con fines lucrativos. Ahora también hay otros que también quieren inventar su identidad, quieren ocultar y quieren mejorar con fines de imitación, por ejemplo. Ustedes saben en el proyecto, en la televisión, yo me llamo, hay un programa, yo me llamo, ¿qué te llamas? Elvis. ¿Por qué? Porque, cara, miren mi peinado y además Elvis, el bizcochero de la esquina, ¿no? Y yo me llamo tal, así, bueno, tratan de imitar a artistas. Sí, 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 imitan su caminar, su andar, su vestir, su rostro. Hasta ellos mismos dicen, usted tiene que enflaquecer, usted tiene que mejorar, así. ¿Por qué? Porque tiene que ser más, tiene que asemejarse a este artista, ¿no? Y así sucesivamente vemos que eso no está mal, pero mantiene su identidad, ¿no? Entonces vemos que hoy en día la identidad a veces representa un grave problema para brindar la seguridad jurídica de las personas que realizamos día a día. Miren, vemos un poco la identidad como un antecedente, como antecedentes legales en Bolivia. Por ejemplo, el órgano encargado de garantizar a los ciudadanos esta identidad es prácticamente hoy en día SEGIP, ¿no ve? Todos conocemos, si revisamos nuestra cédula de identidad, ahí está, Servicio de Identificación Personal, SEGIP. Este es el órgano hoy en día encargado de garantizar a los ciudadanos la identidad, ¿no? Por eso es que cuando usted va al banco o va a algún lugar público, le van a pedir su cédula de identidad, van a verificar que es usted y le van a dar curso al trámite que usted quiere realizar o a cualquier movimiento bancario que usted quiera hacer. Entonces, miren, la cédula de identidad es el documento idóneo para reflejar la identidad de una persona. Pero el año 1927, miren, más o menos se reglamenta a través de este decreto ley sobre la obligación para el hombre y la mujer de llevar una cédula de identidad. Porque antes de este año no había la cédula de identidad. Solamente se manejaba ¿qué? Se manejaban los certificados de bautizo, otorgados por las iglesias eclesiásticas, porque era el único documento que te identificaba. A falta de esto, incluso testigos, ¿no? Sí, lo conocemos porque vive en nuestro barrio, sí, porque es vecino, sí, porque vive en la posada, vive, ¿no? Entonces, era un mecanismo de dar la identidad de una persona. Posteriormente a esta ley, ¿no?, de 1927, ese reglamento, ese decreto ley del 31 de enero de 1944, donde se obliga al hombre y la mujer a llevar cédulas de identidad, surge otra norma jurídica que es el Decreto Supremo
¿no? de el decreto supremo es 22766, 22766 de fecha 2 de abril de 1991, donde el uso de la cédula de identidad es para todos los estantes y habitantes de dónde, del territorio del Estado boliviano, por un documento que se caracteriza un documento público, personal, ¿no? Intransferible, que tenían que utilizar las personas mayores de 16 años. Entonces, miren, en este año 1991 ya se va intensificando la carnetización o la cédula de identidad para todos los habitantes, estantes de un país, no solamente para los nacionales, sino incluso para los propios extranjeros por permanecer en el territorio boliviano. Documento público que era de obligación de contar a las personas de 16 años. Y el que no tenía ya podía ser sujeto incluso a una sanción a partir de los 16 años. Pero luego surge la ley 370 del 8 de mayo del 2013, ¿no? Donde el boliviano también ya se ve al boliviano en el exterior que se debe identificar a través del pasaporte, ¿no? Un documento similar a la cédula de identidad que sirve para que te puedas identificar en el extranjero, ¿no? A través del pasaporte. Y este pasaporte lo emite la Dirección General de Migración, donde una persona puede sacar su pasaporte para poder, diremos, dirigirse a cualquier otro país que le permita ingresar y pueda ser completamente identificado. El extranjero que también se encuentra, diremos, en Bolivia, transitoriamente en el territorio nacional, también puede estar en Bolivia por un tiempo limitado. ¿Cuál es el tiempo? De 89 días, por decir, ¿no? Que dura el pasaporte para nuestro país. Entonces, miren, normas que se van complementando para brindar una seguridad en la identidad de las personas. ¿Debido a qué? Al alto índice de los delitos que se han ido cometiendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y la identidad es a nivel mundial, porque ahí vemos una serie de delincuentes que atentan contra el Estado, que atentan contra grupos sociales, que se comete una serie de delitos, sean estos de trata y tráfico, de narcotráfico, sea estos de violación, de tráfico de órganos. Entonces se requiere identificar a las personas para, lógicamente, sancionar aquellas conductas ilícitas. Entonces, miren, el derecho se ha ocupado de buscar algunos medios de identificación. ¿Cómo identificamos a la persona? Que no sea posible su reemplazo, su falsificación, que no sea posible la sustitución. Y han intentado. Primero, un ratito. Ya. Ya. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me están escuchando? Es que solito me han dejado la clase, ¿no? Sí, doctor, se escucha. Entonces, miren, el derecho se ha ocupado de buscar, ¿no? Identificar a las personas. Hemos dicho que la identificación, ¿qué es? Es el conjunto de métodos, de técnicas, ¿no? De pericias, destinadas ¿a qué? A establecer la identidad de una persona. Esta es la identificación. La identificación jurídica, ¿para qué? Para establecer la responsabilidad jurídica de aquellos hechos o actos que una persona realiza. Y para ello han tratado de inventar una serie de medios idóneos de que la identidad sea pues certera, verídica, y no sea suplantada, falsificada.
Y ahí vemos el carácter policial, un método del carácter policial ilegal. ¿En qué consistía este carácter policial? En que la policía utilizaba para identificar a las personas algunos tatuajes, por ejemplo, algunos decorativos que las personas se hacían, algunos rasgos o algunos archivos históricos de sus antepasados. Un método nada seguro. ¿Por qué? Porque cualquiera podía nomás cambiar su identidad si solo teníamos que identificar a aquellos que tienen tatuajes decorativos en el cuerpo o en el rostro, o rasgos, eran morenito, era blanconcito, era lorito, era chatito, era de ojos blancos, claros. Entonces, muy poco probable de poder identificar con certeza a las personas. Y archivos históricos de los antepasados, saber quiénes eran su familia de origen, sus antepasados, ¿no? Entonces, nada seguro, pero era un primer intento, ¿no? El carácter policial. Y el carácter legal, bueno, y ahí también se amplía y se dice, se debe tomar en cuenta también las cicatrices, las marcas, las mutilaciones de las personas para identificar. Miren, querían complementar el carácter policial y legal para identificar a las personas con estos detalles. Sin embargo, no ha sido suficiente, porque igual nomás se podía burlar. Luego aparece el método científico. Y el método científico se da en dos razones. Por ejemplo, el método científico Bertillon, o sea, voy a volver a decir Bertillon, que consistía en tres elementos. ¿Cuáles eran esos elementos del método científico Bertillon? Primero, es que había señalamiento anoten esto, señalamiento de antropométrico, que se refería a la estructura ósea de la persona. O sea, se estudiaba su estructura ósea para identificar de una de la otra, ¿no? Comprobando que las personas a partir de los 20 años ya no pueden crecer más. Entonces, un primer método de querer identificar a la persona. El segundo método era el retrato hablado, los rasgos que tenía la persona, la nariz, los ojos, el sexo, el color, el tamaño y todo lo que uno puede tratar de establecer rasgos en la persona. Y finalmente era la foto de frente y de perfil, como a veces cuando uno comete un delito te sacan fotos ahí para tus antecedentes, ya de frente, ahora de perfil, izquierdo, derecho. O sea, esos datos científicos eran implementados por el método Bertillon, que no han sido suficientes. ¿Por qué? Porque todavía se puede seguir burlando, ¿no? Se puede seguir burlando. Y luego surge otro método científico, el método, y esto deben anotar, el método dactiloscopia de Busevich. Método dactiloscopia de Busevich. Busevich era un argentino. En el año 1801 aproximadamente, este empieza a clasificar y a organizar un sistema ¿de qué? De identificación, complementando la identificación judicial con la policial. Va uniendo estas dos características que logra constituir una identidad. Y para ello empieza a estudiar y a complementar y a dibujar las yemas de los dedos, donde se ve crestas, se ve surcos papilares, ¿no? Que se las denomina hoy en día huellas digitales. No es suficiente los datos de identidad judicial y policial, sino que aquí se complementa algo interesante, ¿no? Va dibujando, ya les decía, las yemas de los dedos. Y ahí tenemos crestas, surcos papilares, que son las denomina huellas digitales. Y claro que estas huellas digitales, por los surcos, por las crestas de las yemas de los dedos,
Es fácil de poder identificar a las personas. ¿Por qué? Porque en el mundo entero no existe personas que tengan las mismas huellas digitales, las mismas yemas, los mismos surcos, las mismas crestas. Son totalmente diferentes de una persona a la otra. Así como podemos decir que las hojas de los árboles también son diferentes de la una de la otra. Entonces, esta manera de implementar, ¿no?, en la identidad de las personas hace posible que no exista ya confusión, que no exista la manera alguna de burlar a las personas sobre la identidad. ¿Por qué? Porque las huellas digitales tiene, diremos, una manera sistemática de organizar las manos de los dedos, ¿no? Miren, ahí se ve, por ejemplo, que si ustedes sacan sus cédulas de identidad, ahí están sus huellas digitales. Y esas huellas llevan un número. Muchos de ustedes van a ver ahí un número 3333, otro 444, otros 223. O sea, ¿qué significa eso? Que esos números son los números de las huellas digitales, que si bien puede ser que se repita en una persona, en otra persona el número, pero jamás van a ser iguales los surcos, las crestas digitales. Por eso me hubiese gustado presentarles para que veamos las huellas y vayamos a ver cómo identificar. Ahora, la identificación de las huellas también no es que se ve qué bonito, sino se estudia, se analiza, son peritos los que van a poder identificar las huellas digitales. Por eso cuando una persona falsifica las firmas, se hace un estudio pericial para ver si son sus firmas. Y si se suplantan las huellas digitales, también se hacen, ¿no?, el estudio de huellografía, para establecer si son las huellas del que ha firmado, del que ha celebrado el acto, o han sido sustituidas, reemplazadas, falsificadas. Porque este método, lógicamente, es posible de identificar. Entonces, miren el método. ¿Qué método hemos dicho? ¿Qué método hemos dicho? El que estudia las huellas. No escucho. Método dactiloscopio de Chaslikov. Dactiloscopía de Busevich. Dactiloscopía de Busevich. ¿Han entendido? Ya. Luego vemos otro método, un tercer método. ¿Cuál es el método de palmemostoscopía? A ver, anoten. Pelmotoscopía. Pelmotoscopía. Eso deben anotar. ¿Cuál es el primer método? Bertillon. Segundo método, dactiloscopía de Busevich. El tercero, pelmotoscopía. ¿El tercero en qué consistía? Consistía en dejar las huellas, también tomar en cuenta las huellas de las plantas de los pies de los recién nacidos, que actualmente se sigue utilizando, ¿no? Porque cuando una persona nace, entonces el deber de los centros médicos o centros maternos tienen la obligación de otorgar un certificado de vida y allí le ponen la huella del piecito del recién nacido. Entonces, este otro método también es tan interesante que hace posible que también en los pies tenemos huellas propias, que son diferentes unas de las otras. Entonces, miren, en estos centros de acogida, en estos centros maternos, tienen hasta la fecha la obligación de establecer este método de poner las huellas en un documento que acredite su nacimiento. Entonces, miren, ahí vemos, por eso es que se llama pelmotoscopía, porque se toma en cuenta las huellas de los pies. También acá no solamente utilizan, diremos, la huella de los pies, sino también ven la forma de la oftalmología, que estudia los ojos de las personas, ¿sí?
la oftalmología, ¿no? Miren, estudia los ojos de las personas también, qué características tienen los ojos, colores y todo eso. Pero no solamente eso, sino que también la craneología, el cráneo, la cronología que también estudia las partes del cráneo de la persona, las ondas de los cerebros. Entonces, esta metodología científica de palmostoscopía toma en cuenta estos tres aspectos para también reforzar la identidad de las personas. Entonces, miren, jóvenes, el derecho se ha ocupado de poder, no, de poder identificar a las personas, de poder ver las formas de cómo vamos a controlar. ¿Por qué? Porque lógicamente, jóvenes, lo que se busca es evitar los altos crímenes que se ven en la vida. Entonces, día a día se ven cómo los crímenes van creciendo y ¿qué queremos? Saber quién es el responsable. ¿Y cómo vamos a caer con el responsable? A través de la identidad. ¿Se dan cuenta? Y es así que el derecho ha ido superando y que lógicamente el método de Busevich ha sido el más efectivo porque muchos decían, las firmas se pueden falsificar, las fotos se pueden falsificar, los rasgos se pueden alterar y todo sí es posible alterar, pero lo que no se puede alterar, lo que no se puede confundir es las huellas, ya sean de los dedos o ya sean de los pies. Y es así que en nuestra legislación, jóvenes, podemos ver que surge esta institución otorgada, ¿no?, por ley, el Servicio General de Identificación Personal, que lo denominamos hoy SEGIP. Antes tenía otros nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿está a cargo de qué? De la Policía Boliviana Nacional. Estaba a cargo desde el año 1927, ¿no? Desde 1927 la policía se hacía cargo de todos estos registros, de toda esta identidad de las personas. Ahora, tomando en cuenta todos estos métodos, ¿no?, especialmente el método de Busevich, por eso es que ustedes pueden ver en sus cédulas de identidad, está el nombre, está su lugar de nacimiento, está su sexo, su profesión, está ahí su firma, su foto, su domicilio, pero también están sus huellas digitales, ¿no? Entonces se complementa con esta metodología científica. Entonces, miren, la identidad está compuesta por elementos legales que ya les hemos dicho, que son el nombre, ¿no?, el domicilio, la nacionalidad, la profesión, pero también está complementada con la identidad legal, que es la especie, la raza, el sexo, talla, y complementada ¿con qué? Con el método científico de Busevich, ¿no? Entonces hoy todos llevamos con todos estos datos que permite tener una identidad certera, una identidad que se puede garantizar para asumir cualquier acto o a cualquier hecho que uno pueda realizar en la vida civil y social. Ahora, el derecho siempre, ya les he dicho, el derecho siempre busca satisfacer las necesidades de las personas, ¿verdad? Siempre trata de estar al ritmo de los cambios sociales de las personas. Por eso es que hoy en día, miren, la identidad ahora de género, o sea, se ha implementado la identidad de género a través de la ley 807. ¿Qué quiere decir la identidad de género? Quien quiere cambiarse de sexo lo puede hacer, amparado en esta ley. No, miren ustedes, dicen, yo quiero cambiarme de género, de mujer a varón o de varón a mujer, porque me siento mujer o me siento varón. Muy bien, amparado en esta ley 807, entonces se debe cumplir con los requisitos.
para hacer este cambio de sexo. Entonces, chicos, los que quieran cambiarse de sexo, anótense con la ayudante, yo se los voy a hacer trámite gratuito, gratuito. Ayúdense, por favor, háganse anotar, yo quiero de este sexo a este otro sexo, doctor, y listo, y me dan la listita y nosotros vamos a hacer ese cambio, amparados en la ley 807, ya que la gente quiere ese cambio de género. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Primero, jóvenes, los requisitos para este tipo de cambio de género es primero de que debe existir una solicitud. Esta solicitud debe estar dirigida ante Ceresi, ¿no? Debidamente fundamentada, ¿no? Motivos de exposición, por qué quieres cambiar, y ahí tendrán que decir sus motivos, sus razones. Luego, segundo requisito es que esta persona se debe someter a un examen psicológico para ver si está bien o está variado. Claro que está variado, pues porque quiere cambiar de sexo a otro. Entonces, pero se debe someter a este examen psicológico. Después debe lograr un certificado de nacimiento, ¿no? Su verdadero certificado de nacimiento, de tal manera que este certificado acredite su origen de sexo. Segundo, tercero es que debe tener también un certificado de datos personales, sin ningún tipo de observaciones. ¿Y de dónde saca este certificado? De SEGIB, ¿no? De SEGIB, el de Servicio de Registro de Identidad Personal. Entonces, miren, teniendo estos certificados, también se debe sacar un certificado de la libertad de Estado para ver si eres casado, soltero, viudo, divorciado. Luego, otro certificado de descendencia. ¿Quiénes son tus descendientes, ascendientes, no? Todo esto en Ceresi tienes que tramitar. Y luego tienes que tener un certificado de REHAB, certificado de registro de antecedentes penales, para ver si tienes algún problema legal, si has sido condenado o no. Y luego tienes que sacarte una foto actual para ver, ¿no? Que digamos, tu retrato actual, tu foto. Y con esos requisitos vamos a hacer el cambio de nombre, de género. Por eso ya les digo, jóvenes, háganse anotar con la señorita ayudante. Vamos a tramitar todos los que ustedes quieran. Unos varones, muy bien, otros quieren ser mujer, muy bien, ya hagamos para todo el curso. Entonces, para el paralelo B, vamos a hacer de manera general esa lista, voy a pedirle a la secretaria. Y los requisitos con la secretaria vamos a tramitar. Entonces, miren, una vez que se logre estos documentos, Ceresi va a dictar una resolución administrativa donde te modifican o te cambian el género, ¿sí? Y con esa resolución tienes que nuevamente hacer los siguientes trámites. Tienes que presentar a SEGIB, tienes que presentar a Migración, tienes que presentar a la Caja de Salud, tienes que presentar al órgano judicial, al órgano electoral, ¿no? Tienes que presentar incluso a la universidad y al doctor también para que podamos cambiarte ahí en la nómina de la lista de los compañeros. Entonces tienes que repartir a todas estas instituciones para que te puedan cambiar el género, la identidad de género. ¿Se dan cuenta? Todo ese trámite se los voy a hacer gratuitamente para aquellos que quieran cambiarse de identidad de género. Miren, jóvenes, a veces el derecho es tan permisivo que da lugar a este tipo de conductas, ¿no? A este tipo de conductas porque, lógicamente, la sociedad anda cambiando constantemente, ¿no? Hay variación muchas veces en los principios, en los valores, en la situación natural, en el afecto natural de todas las personas. Entonces van cambiando y el derecho tiene que ir satisfaciendo. Ahora quiero ser mañana mujer, ya mañana mujer. Quiero ser mañana, que ahora que soy viejito, quiero ser mañana, quiero sentirme joven, ya sentíte joven. Quiero casarme con una niña, ya casate. O sea, el derecho es muy permisivo.
ante estos cambios radicales en la vida social, ¿no? No porque tú quieras, no porque tú sientas, vas a contaminar todo el grueso de la sociedad. Imagínense, pero a veces el derecho para salir del apuro, para salir del paso, tiene que nomás satisfacer, ya les daremos, ya, si no van a hacer bloqueos, movilizaciones, ya están pidiendo, ya van a generar caos, desorden, y la gente a título de mis derechos humanos, derechos naturales, hacen ese tipo de reclamos, que claro que son un total desorden social, moral, no, claro que es un profundo afecto a lo que es la naturaleza del ser humano, ¿no? Las personas sabemos que somos de dos sexos, más masculino y femenino. Ahora quieres forjar un tercer, un cuarto sexo, ocha, ya estás distorsionando la naturaleza, ¿no? Pero lo quieres hacer porque crees que te sientes, no te sientes. Son variaciones que a veces las personas adolecen. Si quieren entrar a esas variaciones, jóvenes, ya les he dicho, háganse anotar con la señorita y se los voy a hacer nomás, a fin de complacer al curso las solicitudes que ustedes quieran hacer. ¿Me entienden? Y así, miren, este tema acabamos muy triste cuando vemos la identidad de género, ¿no? Que las personas pueden cambiar. Ahora pueden querer refutar, pueden querer justificar, pero lo que uno tiene claramente en su interior son los principios, son los valores que recibimos desde nuestros hogares. El derecho es tan permisivo que ahí está presente. Ahora, ¿quién quiere usar? Que use. ¿Quién no quiere usar? Que no lo use. Como les he dicho en las primeras clases, el derecho está presente. ¿Quieres casarte? Casarte. ¿Quieres vender? Vender. ¿Quieres comprar? Comprar. ¿Quieres cambiarte de género? Bueno, cambiate. ¿Qué más quieres? Ahí está el derecho, ahí está para satisfacer. Pero también el derecho está para sancionar, ¿no? Y en este caso, ¿sancionar qué? Aquellas personas que falsifican la identidad de otra para cometer delitos, para incurrir en delitos. ¿Por qué quieres cambiarte de género? ¿Quieres ocultar alguna conducta delictiva? ¿Quieres ocultar algo? Puede ser que también la gente busque cambiar por ocultar y esquivar responsabilidades. Para eso se pide estas documentaciones, para ver que esta persona sí no tiene antecedentes o cosas que estén queriendo ocultar, ¿no? Y esquivar, digamos, la responsabilidad que acredita la ley. Entonces, miren, jóvenes, así terminamos tristemente este tema. Si tienen alguna pregunta, tienen la palabra. Si alguien quiere saber de más requisitos sobre este cambio de género, pregunten nomás. Aquí estamos para responderles. Disculpe, para el cambio de nombre igual se necesita ese permiso, ¿verdad? ¿O no? El cambio de nombre necesitas tramitar ante el juez, ¿no? Pero no requiere de mayor, diremos, requisitos como vemos acá. Simplemente tus libretas de colegio, ¿no? Y tus razones por qué quieres cambiar, ¿no? Ahora, el cambio de nombre generalmente se da cuando los nombres son, diremos, motivos de burla, ¿no? Nombres muy que afectan la dignidad de las personas, o nombres que son utilizados como símbolos patrios, que no son permitidos. Por ejemplo, hay personas que se llaman, ¿cómo te llamas? Bolivia, por ejemplo, eso no puede ser, ¿no? Entonces, cambios como esos sí se puede hacer. ¿Cómo te llamas? Pancracio. Caramba, Pancracio, pucha, medio que burlesco, ¿no? Todos se burlan de mí, pues quiero cambiar, puedes cambiarte. O ¿cómo te llamas? Elvis, el bizcochero de la esquina. ¿Cómo? Burlesco, ya cambiaremos, ¿no? Y así sucesivamente, cuando los nombres son burlescos que afectan la dignidad de las personas, entonces es posible hacer esos cambios, ¿no? Pero si yo me llamo Carlos y quiero llamarme Juan, o sea, no hay razón, ¿no? No hay razón. Entonces no es posible, no es viable. ¿Me entienden? Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes?
Doctor, y para escuché algo de que se podía intercambiar el apellido, o sea, que el apellido materno lleve como primer, digamos, como primer apellido. Eso se puede hacer, digamos, por el tema igual de ¿De que qué? ha sufrido bullying, ¿Cuál bullying? Ahora ya que no hay apellida discriminación. Vergara. Vergara. ¿Y dónde está el Ah, bullying? o sea, generalmente le solían decir Verga. Bueno, el tema del orden de apellido, se llama así, orden de apellido, que en otras legislaciones en otras legislaciones es posible el cambio de los apellidos, ¿no? Por ejemplo, en otros países llevan primero el apellido materno y luego el paterno. En lo nuestro llevan el paterno y luego el materno, pero si el apellido es burlesco, si el apellido es discriminatorio, porque la discriminación siempre ha existido y siempre va a existir, aunque existan leyes. Por ejemplo, en el pasado, diremos con todo respeto a los compañeros, a veces una persona que apellidaba Mamani, pucha, difícil que entre a una institución militar por su apellido, era discriminatorio. O Condorio, Quispe, o Siles también, yo soy Jorge Siles, pucha, era discriminatorio. Entonces la gente, ¿qué hacía? Hacía el cambio de apellido. ¿Por qué? Porque aspiraba a entrar a esta institución, era su sueño. Sin embargo, con la ley no 045 se elimina todo tipo de discriminación y las instituciones se aperturan a todos ellos, ¿no? Ya no hay esta situación. Pero si se trata de temas burlescos, es posible, es posible. ¿Cómo? A través de un proceso judicial, al igual que el nombre. Podemos hacer la inversión de apellido. Quiero llevar primero el apellido de mi mamá y luego de mi papá, ¿no? Entonces, eso se debe justificar, se debe fundamentar para que el juez te declare procedente el cambio y puedas hacer todos estos trámites administrativos para que ya se vuelva a registrar con esa nueva filiación, con esa nueva identidad, ¿no? Pero eso es de manera excepcional, porque hoy con la ley 045 los jueces están en la obligación de rechazar porque ya no existe discriminación. En la teoría, pero en la práctica, bien lo has dicho, muchas veces existe discriminación en los colegios, en la universidad, el famoso bullying, ¿verdad? Y a veces uno se siente afectado psicológicamente, porque a veces es motivo de burla de todos, se ríen, se burlan y uno en vez de continuar en la vida a veces ya ni quiere saber más de los estudios, menos ir a los lugares donde se burlan de uno. Eso es evidente, pero la ley te prevé estas alternativas de manera excepcional. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. También se ve en, bueno, abogados que saben promocionarse como el cambio en sí del apellido. ¿Eso es posible, doctor? El cambio del apellido, que también en el pasado se daba el apellido, ¿no? Yo quiero ser de Mamani a Gutiérrez, por decir, un cambio de apellido, que se daba por los temas de la discriminación de la que les he dicho. Pero hoy en día ya no es posible esos cambios de apellidos porque altera el orden sucesorio. A ver, imagínate que tú, siendo de la familia Mamani, luego quieras ser Gutiérrez y cuando éste fallezca, tú ya no vas a tener parte para la herencia porque no llevas el apellido. Te vamos a tener que excluir. ¿Qué se presenta? Un conflicto legal. Entonces, como alternativa a ello, sale pues la ley de la discriminación, ¿no? Dice, vamos a eliminar la discriminación y vamos a mantener. Ahora, ¿es posible el cambio de apellido con esas consecuencias? Sí, pero de manera excepcional. Debes justificar
Al juez tienes que convencer con tus argumentos, tus fundamentos, para que él te dé la razón y te pueda conceder el cambio. Pero si no hay fundamentos, si no hay razones fuertes, sociales, psicológicas, jurídicas, entonces el juez te va a negar, porque ya estamos en otra etapa de la vida social. Antes sí, era frecuente, todos querían hacerse, incluso nuestros antepasados han debido cambiar los apellidos. Sí, lo han hecho, porque la ley permitía, pero en estos tiempos, de manera excepcional. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Quisiera preguntar, si un niño tiene un apellido convencional desde que nació y luego reaparece el padre después de años, ¿se le puede otorgar el apellido o ya no? Claro, sí, se le puede otorgar porque el apellido convencional, como su nombre dice, es convencional, es una afiliación inestable, ¿no? Que cualquier momento puede surgir tanto de parte de los padres, ¿no? Darle el apellido, o como él mismo logra ser mayor de edad y dice, bueno, he averiguado, estos habían sido mis verdaderos padres, entonces él puede pedir la afiliación judicial para llevar el apellido de sus padres, o viceversa. Los padres también pueden pedir la afiliación judicial de sus hijos, entonces eso está permitido por ley. Bien. Bueno, compañeros, vamos a quedar aquí, ya la hora se nos fue. No se olviden de la listita de los que quieren cambiar el apellido, jóvenes, o no el apellido, sino el género, ¿no ve? Y si tenemos trabajos pendientes que entregar, también entregaremos la próxima clase presencial. Bien, compañeros, si no hay más preguntas, nos despedimos, que tengan un buen fin de semana, que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima semana. Que gane Bolivia. Abajo Lara. Esperemos que sí. Chencha. Esperemos que sí, que gane Bolivia. Por eso es nuestra esperanza. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, doctor. Hasta la próxima. Chao, doctor. Chao, chao, Hasta chao. luego.